Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal, Sembrando la Palabra. Le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad, una vez más, a usted y a mí, de poder reunirnos y seguir en este hermoso estudio de la Palabra, seguir siendo instruidos, preparados, conociendo la verdad de nuestro Dios, conociendo lo que Dios desea y anhela de nosotros como sus hijos, conocer ese Padre bueno y eterno, ese Dios maravilloso, ese Dios de amor, de misericordia, saber que Dios tiene planes y propósitos gloriosos para nuestras vidas y que Dios anhela y desea que usted y yo podamos glorificar su nombre con nuestra vida, con nuestro diario vivir. Mis amados, le doy gracias a Dios también por su vida, porque si usted está con vida viendo este video es porque Dios lo ha guardado y lo ha cuidado, Dios lo ha bendecido, Dios ha sido bueno, amén. Y en este día, mis amados, vamos a continuar reflexionando en la palabra de nuestro Dios, ahí en el Evangelio de Mateo. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos, oh Dios, habla nuestras vidas. Ministra este tiempo, Señor, danos esa bendición de poder entender lo que usted va a hablar en nuestras vidas en este día. Padre, y que esta palabra no vuelva a usted vacía, sino que cumple el propósito por la cual usted le ha enviado a nuestras vidas y que usted la prospere en todo. Señor, a usted sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Mi amado, yo le invito a que usted abra su Biblia ahí en el Evangelio de Mateo y vamos a dirigirnos al capítulo 21, al versículo 43. Recuerde que estamos viendo la serie ¿Qué quiere Dios de nosotros? Amén. Y hoy vamos a ver otro tema. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 43, por tanto os digo, aquí está hablando el Señor Jesús, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aleluya. Que nuestro Padre Celestial añada bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, en el texto vemos una verdad espiritual muy importante. Dios quiere gente que produzca los frutos de él. Tenemos entonces, mis amados, que comprender que estos frutos son las evidencias visibles de una vida transformada por la palabra y por su espíritu. La pregunta que surge es, ¿qué frutos quiere Dios de nosotros? Bueno, quiere el fruto de un corazón transformado, de un carácter transformado por medio del Espíritu Santo. Así lo detalla el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, aleluya. ¿Por qué solamente por medio de un carácter transformado podemos reflejar el carácter del Señor en nuestra vida? Él quiere, mis amados, el fruto de la obediencia a su palabra. Así lo declara el apóstol Santiago ahí en su epístola, en el capítulo 1, versículo 22, donde dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mis amados, porque una vida que escucha la palabra, pero no la practica, nunca podrá agradar al Señor. El Señor quiere el fruto de las buenas obras. Así también lo declara el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 10, donde dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, mis amados, una vida que glorifique a Dios con sus acciones diarias. Él quiere fruto de labios que confiesen su nombre. Como dice la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 15,
Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Aleluya. Es decir, mis amados, una vida de adoración, testimonio y gratitud por el amor y la fidelidad de nuestro Dios. Pero la pregunta que surge más importante es, si Dios desea que demos frutos, ¿por qué muchos cristianos viven años en el Evangelio sin producir los frutos que el Señor espera? La respuesta, mis amados, la encontramos en la parábola del sembrador. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, en los versículos del 18 al 23, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aleluya. Mis amados, como primer punto, no damos fruto porque no protegemos la semilla de la palabra de las influencias que Satanás usa para robarla. Es necesario, mis amados, entonces comprender que muchas veces la influencia de personas que consideramos nuestros amigos, pero que solamente se dedican a criticar iglesias, a juzgar a los hermanos, a murmurar en contra de los pastores, a burlarse de los cristianos, es lo que nos ha estorbado para producir los frutos que el Señor quiere de nosotros. Así lo dice en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Dice, vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer a la verdad? Mis amados, entonces, la otra pregunta que surge es, ¿cuál debe ser nuestra actitud para que no nos roben la semilla de Dios? Debemos entonces, mis amados, aprender a filtrar lo que escuchamos. En Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa, mis amados, que no toda palabra o comentario debe entrar en nuestro corazón, pues lastimosamente muchas personas destruyen su cimiento espiritual porque escuchan más las críticas de los hombres que la voz de Dios. No debemos dejar que la presión del entorno, mis amados, sea lo que nos defina, lo que defina nuestra convicción. Pues muchos cristianos, mis amados, no dan fruto porque dejan de congregarse, dejan de servir o enfrían su fe porque alguien les dijo, todas las iglesias son iguales, los pastores solo quieren dinero, no seas fanático, etc. Y poco a poco, mis amados, esas palabras terminaron robando la semilla de Dios en su corazón. Nuestra fe, mis amados, no puede depender de la aprobación de los demás, sino de nuestra convicción personal. Así lo decía Josué en el capítulo 24, versículo 15. Él decía, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. Aleluya. Como segundo punto, mis amados, no damos fruto porque vivimos un cristianismo superficial, sin raíz. Así lo leíamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 20 y 21, donde decía: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mis amados, este tipo de personas que son mencionadas en este versículo son aquellas que oyen la palabra, pero viven un cristianismo sin echar raíces. Es decir, nunca se establecen o afirman para poder dar frutos. Y tenemos que tener claro, mis amados, que un árbol que no tiene raíz no puede dar fruto. Igualmente es un cristiano, si no estamos plantados, no podremos dar frutos. Así lo dice en el Salmo capítulo 1, versículo 3. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. La pregunta que surge es: ¿qué significa echar raíces en la vida cristiana? Bueno, mis amados, significa establecerse en una iglesia local, dejar de andar saltando de iglesia en iglesia, pues cada oveja debe tener un solo rebaño y un pastor. Así lo enseñaba el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16, donde Él decía: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La clave, mis amados, para echar raíces en la vida cristiana es entender que Dios quiere que estemos quietos en el lugar donde Él nos quiere enseñar, restaurar y bendecir. Así lo decía el Señor, le decía el Señor al profeta Jeremías, ahí en el capítulo 4, versículo 1: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá. Esto significa, mis amados, también dejar de buscar nuevas experiencias espirituales y comenzar a tener una verdadera relación personal con el Señor. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4 versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Como tercero, mis amados, no damos fruto porque dejamos que los espinos de las afanes y las riquezas ahogaran la palabra en nuestro corazón. Así lo leíamos en el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 22, donde decía: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mis amados, tenemos que comprender algo importante. En esta parábola, la semilla sí cayó en el terreno. Es decir, la persona sí oyó la palabra, sí recibió el mensaje, pero no produjo fruto porque algo comenzó a crecer más rápido que la palabra en su corazón. Jesús lo llama los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Y tenemos que tener claro, mis amados, que el problema no es trabajar, estudiar, emprender, hacer negocios o procurar bienestar para nuestra familia. El problema comienza cuando nuestras preocupaciones, metas, compromisos o deseos materiales empiezan a ocupar el lugar que le corresponde al Señor. Podemos decir entonces, mis amados, que los espinos representan aquellas cosas que poco a poco van absorbiendo nuestro tiempo, nuestra mente, nuestras fuerzas y nuestro corazón, hasta dejar a Dios en segundo plano en nuestra vida.
y comenzamos a quedarnos sin tiempo para congregarnos, para orar, para leer la palabra y para buscar al Señor. Y ese es precisamente, mis amados, el peligro de los espinos. No arrancan la semilla de inmediato, pero la ahogan lentamente. Por eso el Señor nos dejó claramente la fórmula para una vida verdadera, fructífera, próspera y bendecida. Él nos recomienda ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33, y nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya. Mis amados, para poder dar fruto necesitamos ser como la buena tierra. Así lo leíamos en Mateo capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La buena tierra, mis amados, representa un corazón dispuesto a escuchar, humilde para aprender, obediente para poner en práctica la palabra y perseverante para permanecer firme. Porque una vida fructífera, mis amados, no se produce accidentalmente. Se produce cuando diariamente permitimos que Dios quite la dureza, los espinos, las piedras, y prepare nuestro corazón para recibir su palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Mis amados, hemos podido ver en este estudio que lo que Dios quiere de nosotros es que demos frutos de Él. Y es por eso, mis amados, que estamos aprendiendo cada día de la palabra, para instruirnos, para prepararnos, para salir del error, para poder hacer las cosas como a Dios le agrada, como a Dios desea. Tenemos como hijos de Dios que realmente dar frutos, esos frutos dignos de arrepentimiento, esos frutos, mis amados, que se evidencien de manera natural, de manera externa, lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Tenemos, mis amados, que permitirle al Señor trabajar en nuestra vida, que Él amolde nuestro carácter, que Él nos ayude a fortalecernos cada día en su palabra, en su verdad, a no caer en los engaños de este mundo, de este siglo, a no caer en los engaños del enemigo. Recuerde que Satanás, mis amados, es el enemigo de Dios y es el enemigo del mundo. Y lo que Satanás quiere es destruirnos. El Señor Jesús decía que Él ha venido a robar, a matar y a destruir. A eso ha venido el enemigo, el diablo, a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor Jesús dice: pero yo vine a darles vida y vida en abundancia. Mis amados, pero el Señor nos da esta vida para que podamos vivir de una manera agradable, que podamos glorificar a nuestro Dios con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser. Y para eso, mis amados, tenemos que rendirnos a los pies de Cristo. Tenemos que dejar nuestra vida pasada, venir al Maestro, entregarle nuestra vida, nuestro corazón, para que así podamos ser hijos de Dios, para que así podamos ser esas nuevas criaturas como las que declara el apóstol Pablo a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 5, versículo 17, donde dice que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Esa es la evidencia de un hijo de Dios, que ya nuestra vida ya no es como en el pasado, sino que caminamos en obediencia a Él, poniendo en práctica su palabra, no siendo, como dice Santiago, oidores olvidadizos, sino poniendo en práctica la palabra. Porque no basta, mis amados, con solamente oírla. Sí, es bueno oírla. De hecho, en la carta a los Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero, mis amados, aquí lo importante, o la clave, o el éxito, es que podamos poner en práctica la palabra. Que esta palabra, mis amados, no sea palabra muerta, no sea letra muerta, no sea una palabra que entre por un oído y salga por el otro, sino que sea esa palabra que quede sembrada en nuestro corazón, grabada en nuestra mente, y que cada día nos esforcemos, usted y yo,
en poner en práctica. Que cada día pueda morir el yo, que pueda morir nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra jactancia, nuestra vanagloria, nuestra autosuficiencia, y que realmente sea Cristo el que comience a vivir en nosotros, y que sea Él quien se refleje en nuestra vida. Como dice en la carta a los Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero para esto estoy juntamente crucificado con el Señor, dice ese texto. Cada día debo ir a la cruz, y cada día debo morir al yo. Cada día mi orgullo debe morir, para que sea Jesucristo quien se refleje en mi vida. Para que el Espíritu Santo de Dios, que ahora habita en nosotros y con nosotros, sea quien nos ayude a moldear nuestro carácter, a quitar ese problema de que solamente andamos malhumorados, que andamos amargados, que quite esas preocupaciones de los afanes de la vida, que la importancia de nuestra vida sea buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No permitir, mis amados, que el afán, que el deseo por las cosas materiales, que las riquezas de este mundo nos ahoguen y nos desvíen del camino que Dios quiere que tomemos. Mis amados, el Señor quiere que demos frutos de Él. Ese fruto como el que hablaba Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Ese fruto del Espíritu Santo. Que en nosotros se desarrolle ese amor que Dios nos ha dado. Que se desarrolle ese gozo, esa paz, esa bondad, esa fidelidad, esa mansedumbre, esa benignidad, ese dominio propio, para que así podamos ser hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, y que podamos oír del Padre, como lo dijo en su momento el Señor Jesucristo: he ahí mi Hijo amado, en el cual siento complacencia. Por eso, mis amados, debemos reflexionar en esta palabra. Reflexionen, mis amados, en este texto, en esta parábola que leímos, en la parábola del sembrador. Hubieron algunos terrenos, en todos cayó la semilla. No es que no cayó, no es que solamente cayó en uno, cayó en todos los terrenos, cayó la semilla. El problema fue que una semilla cayó junto al camino, otra cayó entre las piedras, otra cayó entre espinos, y ninguna de ellas pudo dar frutos, porque no tuvieron profundidad, porque las espinas la ahogaron, porque cayó en la carretera y dice que las aves se la comieron. No echaron raíces, no tuvieron profundidad. Pero la que cayó en buena tierra, dice que esta sí echó raíces, sí creció, sí se desarrolló, y sí dio frutos al 100, al 60 y al 30 por uno. Y es así, mis amados, nosotros tenemos que ser esa buena tierra. Esa buena tierra, que estemos con esa semilla plantada, como decía en el Salmo capítulo 1, versículo 3, junto a corrientes de aguas. ¿Cuál es esa corriente de aguas? Su palabra, su verdad. Esa palabra, mis amados, que es esa corriente de agua que fluye en nuestro interior. Y es ahí, mis amados, cuando estamos alimentados, cuando estamos sembrados en la palabra, entonces vamos a crecer, vamos a desarrollarnos y vamos a dar esos frutos que el Señor quiere que demos. Frutos, mis amados, dignos de arrepentimiento. Frutos que den alabanza a su nombre. Frutos que demos gloria a Dios. Mi amado, qué maravillosa es la palabra, y qué maravilloso es que nos enseña y nos saca del error en el cual vivimos, creyendo que las cosas materiales, que las riquezas de este mundo son prioridad en nuestra vida. Cuando el Señor nos dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, esa debe ser nuestra prioridad, mis amados, porque recordemos una cosa: Dios es espíritu, y nosotros también somos espíritu, con un cuerpo, con una alma.
Pero tenemos que buscar, mis amados, lo de Dios. Tenemos que poner nuestra mirada en Él. Y cuando ponemos nuestra mirada en Él, entonces, mis amados, Él se encargará de todas nuestras necesidades. El Señor Jesús enseñaba y decía ahí en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, que por más que te afanes, no vas a poder aumentar un codo a tu estatura. Y es verdad. Los afanes, mis amados, son las cosas que roban y nos distraen y desvían nuestra mirada de las cosas del cielo, de las cosas maravillosas que nuestro Dios tiene para nuestra vida. Dios es fiel, Dios es verdadero, Él no falla, Él nunca, mis amados, nos dejará, porque Él lo ha prometido, no dejarnos ni desampararnos, estar con nosotros todos los días. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y todo lo que Dios promete, lo cumple. Lo cumple, mis amados, a todos aquellos que son obedientes y fieles a Él. A todos aquellos que lo aman, pero que lo aman poniendo en práctica su palabra. El Señor Jesús enseñaba y decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la clave, mis amados. Si decimos que amamos a Dios, entonces pongamos en práctica su palabra. Sea que no nos guste, tenemos que poner en práctica, tenemos que caminar en obediencia, porque en la obediencia está la bendición. Mi amado, mi amada, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo le animo a que usted se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like y que usted active la campana para que reciba la notificación de los siguientes mensajes que vamos a seguir compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Conviértase en ese instrumento del Señor y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe. Ahora yo le pido que usted me permita orar. Amado Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder compartir lo que está puesto en mi corazón. Señor, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Padre, le pido que esta palabra no regrese a usted vacía, sino que cumpla ese propósito por la cual usted le ha enviado y sea prosperada en todo. Señor, agradecido con usted por esta palabra, por este mensaje. Gracias, Señor, porque usted nos orienta y nos enseña a que como hijos de Dios tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos, Señor, que usted desea y anhela que nosotros podamos dar. Por eso le pedimos a usted, Señor, que por medio de su Espíritu podamos desarrollar ese fruto del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos. Moldea nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Moldea nuestro carácter. Queremos parecernos al Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu fidelidad y por tu bondad. Le pido que usted bendiga a cada familia, a cada persona que se ha dado cita para ver y escuchar este mensaje. Que usted los bendiga, los guarde, los cuide, los proteja. Que el Señor te provee y sustente para sus necesidades. Que usted traiga sanidad a todos aquellos que lo necesitan. Padre, que usted levante al caído, fortalezca al debilitado, que te traiga paz y consuelo a todos aquellos que se encuentran afectados. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque usted ha prometido guardar nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, si usted siente en su corazón recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, yo le invito a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he fallado, que he pecado, que he vivido apartado de usted. Señor, que he vivido no dando frutos que usted quiere, sino que he vivido haciendo mi propia voluntad. Perdóname, Señor. Vengo a ti con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, que usted no desprecia, Señor. Señor, gracias porque sé que usted vino a esta tierra, Señor Jesús, a tomar nuestro lugar en la cruz, a derramar su sangre preciosa por nuestros pecados. Límpiame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme como tu Hijo, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor nos continúe bendiciendo rica y poderosamente, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.